corazón que vence gigantes. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Cuando vemos este texto, lo hemos escuchado varias veces, lo hemos leído mucho, y una de las cosas contundentes que Dios le habla a Samuel en este texto es: Dios mira el corazón. Es probable que esa frase sea frecuente en nuestra vida cristiana, la hayamos escuchado, repito, en varias ocasiones. Pero ¿qué significa en realidad la palabra Dios mira el corazón? ¿Qué significa? La manera de averiguarlo es cuando yo observo la vida de David. La vida de David me hace ver qué es en realidad lo que Dios está viendo, qué es lo que en realidad Dios está buscando de mí cuando Él dice Dios mira el corazón. Todo el proceso en el cual David vive, a lo que se tiene que someter. Y si estamos familiarizados con la Biblia, la historia de David es inspiradora. Quizá en algún momento de nuestra vida, al querer ver un personaje con el que nos queramos identificar o queramos en el buen sentido imitar o establecer una línea para nuestra vida de carácter, de pasión, de bendición, podríamos mirar a David. Quisiéramos ser ungidos como David. Quisiéramos que Dios piense en nosotros como Dios pensó en David. Quisiéramos tener el favor que recibió David. Estamos dispuestos, pero así como estamos dispuestos a recibir esa bendición que recibió David, estamos dispuestos a aceptar el proceso que vivió David. Es que las bendiciones de Dios siempre son precedidas por una serie de circunstancias que van a ser incómodas para nosotros. Toda bendición está antecedida por prueba y toda gloria está antecedida por sacrificio. Ninguna persona puede recibir bendición si no está dispuesto o si no está dispuesta a aceptar la prueba. Y ninguna persona podrá tener gloria. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de éxito, hablamos de estar en un primer lugar, hablamos de que todo le salga bien, hablamos de que las puertas se abran, hablamos de que todo prospere. No va a poder tener gloria si no entra al sacrificio. Y es probable que en nosotros, en nuestra vida, haya un David y también haya un Saúl. Porque usted sabe que el antagonista de David en realidad no es Goliat, es uno de ellos, pero el verdadero antagonista de la historia de David es Saúl. Y Saúl es el hombre que Dios escoge en algún momento de la historia de Israel para ser el primer rey de Israel. Dios lo escoge. Es un hombre que está apto para hacerlo, pero que en el transcurso de su reinado su corazón se desvió, se equivocó, se dañó. Corazón que se llena de rebeldía, de desobediencia, de orgullo, de autodependencia, de pensar que puede solo, etcétera. Y eso lo llevó a que Dios le quitara el trono y se lo diera a David. En otras palabras, lo que el espíritu que posaba en Saúl, Dios lo quitó y se lo traslada a David. Exactamente el mismo espíritu. Así que todos nosotros tenemos muy probablemente un Saúl en nuestra vida, pero también podemos tener un David. Ese David que en sus fragilidades quiere agradar a Dios, que en sus fragilidades anhela buscar a Dios, amarle con todo el corazón. Pero a veces va a querer brotar de nuestra vida ese Saúl que tiene una personalidad equivocada, ese Saúl que se deja llevar por el egocentrismo, el orgullo, la necedad. Para que lo entendamos mejor, podríamos decir que David representa la vida del espíritu que vive en nosotros y Saúl representa el estado carnal con el cual estamos sometidos todo el tiempo y el cual tenemos que someter a la voluntad de Jesús. Bien lo dice Mateo 26:40. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y la visión de Dios no es la misma que posee el ser humano. Repito, el texto dice: porque Dios mira el corazón. Dios no mira la grandeza humana, Dios no mira los logros, porque este es el requisito del hombre, este es el requisito del mundo.
Porque quien tiene grandeza humana tiene los mejores trabajos. Quien tiene grandeza humana tiene las mejores oportunidades. Quien tiene grandeza humana tiene mejores puertas abiertas. Pero Dios no ve esa grandeza, sino el corazón de quien quiere ungir para hacerlo grande. Por mucho tiempo me pregunté y dije, ¿cuál es la clave para poder lograr algo grande en la vida? En mi caso, por ejemplo, he podido tener la oportunidad de estar con pastores de iglesias muy grandes, fuertes, famosas. Y la primera pregunta que uno a veces les hace es, ¿cuál fue la clave o cuál es la clave para que tu iglesia haya crecido? Y cada quien siempre habla de diferentes claves. Unos dicen la oración, otros dicen la visión, otros dicen la perseverancia, otros dicen aguantar la prueba, etcétera. Pero yo llegué a una conclusión cuando hacía este mensaje y Dios me habló en el corazón fuerte. La clave para la grandeza del hombre está en el corazón. El corazón definirá hasta dónde vas a llegar tú en la vida. Si llegas lejos, es a través de un corazón sano. Si no llegas tan lejos, es porque el corazón no está tan sano. ¿Por qué le digo esto? Entonces, pastor, ¿qué pasa con la gente que ha alcanzado grandes cosas y es orgullosa? Exactamente, comenzaron bien. Como Saúl, Dios le dio algo grande porque de alguna manera tenía un corazón en el momento correcto. Pero mucha gente, cuando alcanza cosas buenas y grandes, su corazón se desvía. El orgullo los invade, los engaña, y es donde están sentenciados a fracasar en algún momento de su vida. Por eso todo está en el corazón. Y tenga presente que cuando hablamos de ungir y cuando yo digo que Dios mira el corazón y que cuando mira el corazón unge, la palabra ungir es apartar. La palabra ungir es que Dios te asigne un propósito en la vida para hacer algo. Todos aquí en esta mañana estamos ungidos para algo. ¿Alguien es bueno para hacer algo? Me imagino que sí. Eso en lo que usted se considera bueno es la parte donde Dios te ungió. Es la unción que Dios derramó en tu vida para que fueras efectivo en ello. Algunos Dios los ungió para ser políticos. A otros Dios los ungió para ser ministros, pastores. A otros Dios los ungió para ser profesionales en diferentes áreas. Son ungidos para ser abogados. Les dio unción para ser arquitectos, para ser médicos. A otros Dios les ungió las manos para poder trabajar en diferentes áreas, quizá como mecánicos, como albañiles, como carpinteros, etcétera. Pero cada uno de nosotros tenemos una unción para algo. ¿Y qué es lo que sucede con esa unción? Es que yo soy marcado, soy apartado. Y si tú descubres el potencial para lo que fuiste ungido, serás exitoso en lo que haces con un corazón sano. El problema es que hay muchas personas que están ungidas para algo, Dios las apartó para algo, les dio un potencial para algo, pero están caminando en un lugar equivocado donde Dios no los llamó. Supongamos, yo soy pastor, pero me encapricho y digo que no quiero ser pastor, sino que quiero ser músico. Pero yo no fui ungido para ser músico, yo fui ungido para ser pastor. Pero me entro en necedad y digo voy a ser músico. Si yo me meto donde Dios no me llamó, donde yo no estoy ungido, donde no estoy capacitado, yo voy a fracasar en la música porque no es el lugar donde Dios me llamó. Y muchos de nosotros Dios nos llamó para algo, pero no queremos aceptar ese propósito. Y por no aceptar el propósito, estamos fracasando en las cosas que hacemos. Una de las cosas que usted tiene que discernir y entender en la vida es ¿para qué fue ungido? ¿O qué tal yo como pastor lanzándome a la política? No tiene sentido. Es decir, la política es buena, necesitamos políticos dentro de la iglesia, necesitamos gente que cambie el mundo, pero estoy totalmente convencido que Dios no llamó a un pastor a ser político. Dios no llamó a los pastores ni a ser senadores, ni a ser concejales, ni a estar en la asamblea, ni a estar en la cámara. ¿Por qué? Porque desde el inicio, cuando Dios me llamó a mí, Él no me llamó para ser político, Él me llamó para ser pastor. Si a ti te llamó para ser político, te vamos a apoyar y oraremos por ti. Pero ¿por qué lo dice? Si usted ve en la Biblia que José, un hombre, estuvo en la política un momento, pero José nunca fue pastor. David estuvo como rey, ok, pero él no fue pastor de una iglesia. Dios lo ungió para ser rey de Israel y era un hombre que temía a Dios, pero no fue pastor de una iglesia. José no fue pastor de una iglesia. Daniel era un político, era profeta, sí era profeta, pero profeta entre gobernadores. Cuando Dios asigna un llamado desde el inicio,
Cada persona en la Biblia caminó en ese llamado desde el inicio hasta el final sin desviarse en ningún momento. Yo no veo a Jesús como político. Yo no veo a Jesús lanzándose al Senado o al Consejo o atacando el imperio de Roma. Dios lo llamó para ser el Salvador del mundo. ¿A qué me refiero? Si yo me meto en esos asuntos, yo voy a fracasar, porque ese no es mi unción. Mi unción es ser pastor. Quizá la suya es ser político. Y aquí hay varios que les encanta la política y los vamos a apoyar, porque en el nombre de Jesús yo creo que aquí van a estar los próximos alcaldes, gobernadores y concejales en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Amén. Van a ser de Hechos Norte, pero el pastor nunca va a estar ahí, porque ese no es mi llamado. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el trabajo que Dios te mandó a hacer, pero te estás negando a Él? Y por eso quizá estamos fracasando. Cuando Dios te unge para algo, pero haces algo diferente a lo que fuiste capacitado, téngalo presente, vamos a fracasar. Y al Dios ungirnos, nos equipa, nos entrena, nos procesa y nos respalda. Pero recuerde algo: Dios no nos ungirá y no nos mostrará el propósito que tenemos en la vida hasta que no le entreguemos el corazón. Entonces, al Dios ungirnos, repito, nos equipa para algo. Y en el momento en que yo le entregue mi corazón, ese corazón va a ser la clave para que yo pueda progresar en mi vida. Si yo tengo un corazón que no es correcto, yo no voy a poder progresar. La clave para el éxito está en el corazón. Y en el momento en que Dios decide buscar un nuevo rey, porque Saúl de alguna manera ha distorsionado su vida, Dios comisiona a Samuel para que vaya a la casa de Isaí y unja a uno de sus hijos, el cual ha sido llamado para ser rey. Cuando los hijos de Isaí desfilan, tenían todo. Ellos eran aptos para ser reyes. Ellos sabían de política, sabían de estrategia militar, sabían todo lo referente a ser reyes. Eran aptos para ser reyes, desde el mayor, que era Eliab, hasta el menor. Pero no tenían el corazón. Tienes todo, pero no el corazón. Hay gente que tiene mucho estudio y dice: pero ¿por qué no salí en ese trabajo? ¿Por qué ese trabajo no es para mí? Si hasta en los puntajes yo era el mejor. Porque no tenías el corazón. Dios va a procesar a sus hijos para bendecirlos según sea el corazón. ¿Quieres buenas cosas? ¿Quieres puertas abiertas? ¿Quieres bendición abundante? Enfócate en tu corazón. Como también he visto gente que quizá no tiene grandes estudios, especializaciones y maestrías, y tiene infinidad de cosas y han progresado en la vida de una manera impresionante. ¿Por qué? Corazón. Dios no está interesado en levantar intelectuales. Dios está interesado en levantar gente con corazones sanos. ¿Qué tipo de corazón busca Dios entonces? Uno sano, así de sencillo. Dios está buscando un corazón sano. Y el corazón que Dios busca, ¿cuál es? En primer lugar, se lo voy a decir. ¿Cuál es el corazón que Dios busca? Es claro que nadie es perfecto, pero deberíamos tener la intención de buscar el camino de la perfección. Esto significa caminar con la intención de querer ser mejor en mi vida, de caminar de una manera en la cual todas las áreas de mi vida estén direccionadas a hacer lo correcto. En otras palabras, cuando yo camino intentando ser perfecto, es darle mantenimiento a mi corazón. Para explicárselo mejor, supongamos que usted se compra un automóvil completamente nuevo, último modelo 2024, qué sé yo, y está ese carro nuevecito, huele a nuevo, última tecnología, todo funciona bien. Usted saca ese carro del concesionario, le va súper bien, ok. Pero ese carro siempre va a tener necesidades. En el tablero de ese carro siempre va a haber una serie de alertas que usted va a tener que obedecer para que ese carro esté bien. ¿Cuáles son las alertas que salen en ese carro? Gasolina. Cuando se está quedando sin gasolina, se prende una alerta. Cuando necesita aceite, se prende otra alerta. Hay otros carros con mayor tecnología que hasta te pueden medir la presión de las llantas y te puede decir las llantas necesitan aire, y se te va a prender otra alerta. Y así sucesivamente. Ese tablero te va a indicar a ti el mantenimiento que le tienes que dar a ese automóvil. Pero a usted está cansado de las alertas, de que le esté pitando para que se coloque el cinturón de seguridad, de que le esté pitando para que usted lo tanquee, etcétera. Y usted dice: estoy cansado, me aburrí de esto. Ok, entonces toma la decisión de ir y desconectar todas las alertas de su carro para que no le vuelva a molestar.
Mi pregunta es, ¿el hecho de que usted desconecte la alerta que le dice échele gasolina hace de que el carro ya no necesite gasolina? Por supuesto que no. Si usted le desconecta la alerta que dice que necesita aceite y ya no está la alerta, entonces el carro ya no va a necesitar aceite. Claro que no. El carro seguirá necesitando aceite, seguirá necesitando gasolina y seguirá necesitando mantenimiento. Pero si usted desconecta las alertas, ¿qué va a suceder? El carro se va a varar. Y una falla puede ser pequeña, puede llevar a otra más grande y a otra más grande. Y lo que era pequeño y podías darle mantenimiento y solución, por el descuido simplemente se convirtió en un daño muchísimo más grande. Es lo que sucede con nuestro corazón, muy parecido. Porque la voz de Dios es la alerta de nuestra vida. La voz de Dios es lo que nos lleva a nosotros a cada día ser conscientes de las cosas que tenemos que cambiar. El problema es que ignoramos las alertas de Dios. Dios nos dice cambia. Dios nos dice mira, esto está mal. Dios nos dice no es por allá. Dios nos dice tienes que orar más. Dios nos dice tienes que buscarme más. Pero nos cansamos de las alertas. Y como nos cansamos de que Dios nos esté direccionando, o más bien anunciando lo que está mal, decidimos apagarlas. Ya no hacemos caso a la voz de Dios. Ya no queremos la confrontación. Ya no queremos que Dios trabaje en nuestra vida. Y entonces lo que Dios nos empezó a alertar, que podía tener un manejo rápido y sencillo, se empieza a agrandar y se empieza a hacer más fuerte. Porque toda amargura en el corazón comenzó con una herida pequeña por no perdonar. La amargura no entra así porque sí sola, entra con cosas pequeñas. Pero como no hiciste caso a la alerta, esa herida pequeña se agrandó, se agrandó, se agrandó, hasta que vives una vida amargada, una vida que no es correcta. Por eso es que la manera en que yo puedo tener un corazón sano es obedeciendo y escuchando las alertas de Dios. Por eso David en el Salmo 139 versos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende. Guíame por el camino de la vida eterna. David lo que le estaba diciendo a Dios es: jamás apagues las alertas de mi vida. Ayúdame a ser consciente de que necesito cambiar, que necesito transformar muchas de las cosas que están dentro de mí. Cuando hablamos de que Dios busca un corazón sano, es que esté unido a Él. Usted quiere tener un corazón sano, únase al corazón de Dios. La relación con Dios debe ser la amistad que más nos debe preocupar construir. Es la amistad más importante que usted y yo debemos tener en nuestra vida. Constantemente intentamos moldear nuestro corazón a los deseos de otros. Cuando tenemos un amigo, cuando tenemos una relación sentimental, intentamos moldear el corazón al gusto de la otra persona porque amamos. Igual necesitamos hacerlo con Dios. La relación con Dios y el acercarme a Dios me va a llevar a mí a moldear mi corazón al gusto de Dios, a que yo agrade a Dios en todo lo que yo haga, a que yo agrade a Dios con mis palabras, con mis pensamientos. Y escúcheme bien, cuando yo decido acercarme a Dios y tener una relación con Dios estrecha en amistad, va a haber momentos en los cuales yo voy a tener que escoger a Dios o lo que está a mi alrededor. Una relación con Dios estrecha y cercana me va a llevar a mí a que en ocasiones yo tenga que escoger entre Dios o mi relación, entre Dios o mis amistades, entre Dios o mis hobbies, entre Dios o mi familia, y aún entre Dios o mis sueños. Y ahí es donde se va a medir qué tanta relación tú tienes con Dios. Porque si tú no tienes una relación con Dios, tú vas a escoger el mundo, tú vas a escoger las amistades, tú vas a escoger los amigos. Yo puedo medir tu nivel de relación con Dios por cuánto estás dispuesto a sacrificar por Él. Y si tú no estás dispuesto a sacrificar cosas triviales y pequeñas, no vas a poder sacrificar cosas grandes. Tú puedes orar mucho, tú puedes leer mucha Biblia, tú puedes cantar mucho, puedes venir a la iglesia, que es importante, pero en realidad tu relación con Dios se mide por cuánto estás dispuesto a sacrificarte por Él. Y hay muchos que desafortunadamente están acá, que dicen amar a Dios, pero todavía les cuesta entregar lo que Dios les ha pedido. Y eso significa que usted ama más lo que está afuera que a Dios mismo.
cuando nos hemos propuesto a construir una relación con Dios, entonces yo voy a poder comprender que mi confianza en Él será inquebrantable. Cuando mi corazón se une a Dios y cuando yo decido tener un corazón sano, yo voy a ser inquebrantable en mi confianza hacia Él. David supo confiar en Dios en las circunstancias de su vida, en las circunstancias buenas y no tan buenas. Y mientras todos sus hermanos se preparaban para ser grandes, porque ya eran guerreros, porque eran hombres militares, David estaba trabajando como un esclavo, haciendo un trabajo de sirvientes, que era cuidar ovejas. No lo llamaron. Mire que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, llama a todos sus hermanos, pero David es ignorado. Primera de Samuel 16:11 lo dice: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo criando las ovejas y las cabras. Mire qué interesante. Primero, no llaman a David porque no es tenido en cuenta. Pero segundo, cuando el profeta lo confronta diciendo: debes tener otro hijo porque ninguno de estos Dios lo escogió, y dice: sí, tengo otro, pero no puede venir, está ocupado, le queda muy difícil venir, está muy lejos de aquí. ¿Y sabes qué dice el profeta? Dice en la segunda parte de este versículo: manda llamarlo de inmediato. Dijo Samuel: no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Una cosa sí es clara: cuando tú tienes un corazón sano, has sido procesado por Dios, cuando has caminado bajo el propósito del Padre, nada va a impedir que llegues al propósito que Él designó para ti. Nada va a impedir que seas ungido para lo grande que Dios tiene para ti. El papá le quiso cerrar puertas, los hermanos le quisieron cerrar puertas, pero es que no se dan cuenta que las verdaderas puertas las abre Dios y las verdaderas puertas las cierra Dios. Y yo quiero decirte, iglesia, cuando Dios te abre una puerta, aunque todo el mundo se encargue de cerrártela, Dios abrirá esa puerta, pase lo que pase, porque es Dios quien te levanta. Dale ese aplauso al Señor fuerte. Aquellos que tienen un propósito de Dios en sus vidas muchas veces son los menores. Esos menores son los que son tenidos en poco. Esos menores son los que parece ser que no son proyectados para cosas grandes, que no prometen mucho en la vida. Se espera muy poco de los menores. Y los mayores son los que toman una actitud farisaica como su papá y sus hermanos. No nos contaminemos de David, porque David no sirve, porque David no nos puede aportar. Que él se quede cuidando ovejas. David no nos aporta. No nos juntemos con el menor David, porque es inservible. Pero quizá el menor, el inservible, es el que Dios está escogiendo para algo. David no tuvo que preocuparse por ser viral en las redes sociales para ver si quizá alguien lo contrataba para matar osos y leones. ¿Usted se imagina a David? Hola amigos de YouTube, aquí les un video. Este soy yo, aquí está, mire este león muerto, este fui yo. Si alguien está interesado en matar leones, escríbeme al interno. David no tuvo que viralizar sus victorias, no habló de sus victorias. A usted no lo va a levantar los likes que tenga, no lo va a levantar la viralización que usted quiera tener. A usted lo levanta Dios. ¿Lo cree o no lo cree? David no tuvo que alardear de sus talentos, simplemente aprendió a confiar en Dios. David confió en Dios para creer que Él lo iba a levantar. David confió en Dios para creer que le daría victoria con osos y leones. David confió en Dios para creer que le iba a dar la victoria frente a Goliat. David confió en Dios para creer que lo libraría de las manos de un rey que lo perseguía para matarlo. David confió que en medio de su pecado Dios le daría una oportunidad más para volverse a levantar. Aquel que confía en Dios nunca, jamás de los jamases va a sufrir vergüenza. Si usted confía en Dios, usted no puede ser avergonzado. Si usted confía en Dios, Él tiene que actuar a su favor. Si usted confía en Dios, Él tendrá que hacer un milagro, porque Él nunca queda mal con aquellos que deciden confiar en Él. Por eso cuando hablamos de un corazón sano, hablamos también de un corazón humilde. Hemos tenido un concepto errado de lo que es humildad. ¿Sabe a qué le llamamos y categorizamos como humilde? Al que carece de recursos económicos, al barrio de estrato bajo, a la casita que
de pronto no está bien construida. Entonces cuando vemos una persona de bajos recursos decimos, ay, es que esa persona es bien humilde, vive en un barrio bien humilde y vive en una casa bien humilde. Y eso no es humildad. Hemos categorizado la humildad y con todo lo que es pobreza, con todo lo que es ruina y con todo lo que es escasez. Y eso no es humildad, porque yo he visto gente pobre demasiado orgullosa y he visto gente rica demasiado humilde. ¿Qué es humildad? Es una virtud que implica mostrar sencillez y que se reconoce mis propias limitaciones, entendiendo que necesito de Dios y de alguien. Una persona humilde carece de arrogancia y de altivez, porque entiende que todo lo que tiene no se lo dio el hombre, no se lo dio la fama, no se lo dio el poder, no se lo dio el intelecto, se lo dio Dios. Una persona humilde es aquel que obedece a Dios, que está dispuesto a procurar hacer la voluntad de Dios y que no se mueve en la vida sin que Dios lo dirija. Una persona humilde es aquel que entiende que necesita la ayuda de los demás. Un día le preguntaron a un hombre muy famoso que tenía una empresa muy grande. Le dijeron, ¿cuál fue el secreto para que usted tuviera este imperio tan grande? Y la respuesta de él fue sencilla: rodearme de gente más inteligente que yo. Porque cuando nosotros no somos humildes, no aceptamos que haya gente que lo haga mejor que nosotros. Cuando no somos humildes, estamos bloqueando talentos que pueden ser claves para nuestra vida. Quizá usted, por su egocentrismo y por su orgullo, no está mirando que sus hijos pueden ser más inteligentes que usted y que pueden ayudarle aún mucho más de lo que usted ha hecho hasta ahora. La humildad me lleva a mí a reconocer mi necesidad de ayuda. Y déjeme decirle algo: el Espíritu Santo vive en los humildes, no vive en los orgullosos. La humildad te lleva a reconocer errores. La humildad te lleva a estar pendiente, repito, de las alertas de tu vida. La humildad te lleva a ti a hacer mantenimiento. Cuando tú tienes un corazón orgulloso, no solamente te quiebras, el Espíritu Santo no está en ti. Yo puedo saber quién tiene al Espíritu Santo por su grado de humildad y por su grado de confianza en Dios. Entendiendo esto, lo segundo que yo necesito comprender para que yo pueda tener la capacidad de vencer gigantes es esperar pacientemente. Esperar no es algo placentero. Yo no creo que aquí a alguien le guste esperar, que a alguien le fascine irse a hacer fila en los bancos. Ay, me encanta hacer filas en los bancos. Qué rico es esperar 2 horas haciendo una fila. Creo que no, a nadie le gusta esperar. Pero también es cierto que usted puede esperar de 2 maneras. Usted puede esperar de manera paciente o puede esperar de manera impaciente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que cuando usted espera de manera impaciente, usted es invadido por la ansiedad, la zozobra y la falta de paz. Cuando usted espera pacientemente, usted es abrazado por la paz que sobrepasa todo entendimiento, para creer que Dios está en control de lo que usted necesita. Y sé que hay cosas donde las deseamos inmediatas, que parece que no van a llegar. Y cuando tenemos esa sensación de que las cosas no llegan, tendemos a cometer errores. Y escúcheme, la paciencia se va a desarrollar en su vida cuando usted abraza la promesa que Dios le dio. ¿Cuántos aquí han recibido una promesa de Dios? Por una prédica, cuando leyó la palabra de Dios, cuando vino una persona y oró por usted y le dio una palabra específica. Todos hemos recibido una promesa. ¿Sabe cómo es la manera de esperar pacientemente en Dios? Abrace la promesa que Dios le dio, porque Dios no miente. Si se lo hubiera prometido a otra persona, vaya y venga, pero Dios se lo prometió. Y esa promesa es lo que va a llevar a usted a estar en paz y ser paciente. Es en la impaciencia donde yo cometo errores. Cuando yo tengo un corazón que no confía en Dios, un corazón que no está relacionado con Dios, me va a llevar a mí a cometer errores. Por ejemplo, la impaciencia te va a llevar a ser promiscuo, a ser una persona que se endeude mucho, a sublevarte frente a tu autoridad, a ser desobediente, entre otras cosas. Y uno de los grandes estimulantes de la impaciencia se llama capricho. ¿Qué es un capricho? Es un deseo impulsivo que carece de lógica. El capricho carece de un fundamento, que se impulsa, o el capricho es impulsado por emociones momentáneas que te llevan a querer algo, pero en el momento. Y eso es justamente lo que te ha llevado a ti a cometer errores. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, todos aquí necesitamos tener una relación sentimental en algún momento de la vida, pero ¿qué hace un niño, una niña de 12, 13 años buscando novio o novia? Eso se llama capricho. ¿Por qué? Ay, es que están creciendo, ay, es que necesita amor, ay, es que necesita un novio, una novia para que se sienta bien. No, eso se llama capricho. Capricho. Porque su hijo, mi hija, su hija de 12, 13 años no necesita noviazgos, necesita enfocarse en la vida. ¿Sabe la razón por la cual muchos jóvenes fracasan hoy en día? Porque no han quemado las facetas de su vida. Y como no queman las facetas correctas de su vida, entonces ¿qué sucede? Sucede de que van a fracasar en la vida. Déjeme decirle algo que va a ser un consejo muy clave para usted. Hay padres, yo no sé si consciente o inconscientemente, están hipersexualizando a sus hijos. ¿Y sabe cómo lo hacen? Lo hacen porque de 4 años, ay, ¿te gusta ese niñito? Ay, tan lindo. ¿Y si te gusta el niño? ¿Y cómo se llama el niño que te gusta? ¿Por qué lo hipersexualizas? Un niño de 4 años, de 3, 5 años, no está pensando en quién le gusta, no está pensando qué beso da. Niños que se gozan poniéndolo en las redes sociales porque está bailando reggaetón y hace unas poses completamente asquerosas. ¿Y tú te ríes de eso? Hipersexualizando a tus hijos. Y después te quejas porque tus hijos a los 15 o a los 16 años llegan embarazadas. Tus hijas llegan embarazadas. Los hijos llegan dándote una noticia: embaracé a una niña de 14, 13 años. ¿Por qué? Porque los hipersexualizaste desde pequeños. Porque no quisiste de que ellos quemaran facetas claves. La niñez es para disfrutarla con juguetes. La niñez es para disfrutarla, para que usted juegue con ellos, no para que les estés induciendo promiscuidad. Para que a los 12 y a los 13 años sí los eduques sexualmente, les digas de qué se tienen que cuidar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. El consejo para un hombre no es darle un condón, para un adolescente no es darle un condón. El consejo para una jovencita no es darle un preservativo o una barra para que se cuide. No, el consejo es: tu cuerpo es santo, cuídalo hasta el matrimonio. Tú eres demasiada valiosa para que estés entregando tu cuerpo a cualquiera que se te atraviese. Tú eres demasiado valioso, mi hijo, para que estés desordenándote sexualmente con quien se te atraviese. Pero el capricho nos ha llevado a nosotros a que toleremos los deseos sin fundamento de nuestros hijos. ¿Cuál es la edad ideal para un noviazgo? En realidad, no creo que exista una edad ideal para un noviazgo. Pero al menos, si tú quieres pensar en un noviazgo, tú tienes que ser una persona que puedas tener sostenimiento económico independiente. Porque hay noviazgos y cuando va a salir, ni un chicle le puede gastar. Todo tiene que ser con el papá. Papá, dame 10,000 pesos que voy a invitar a Carmesa. O sea, no tienen ni para gastarle. Y entonces, si usted quiere tener un noviazgo, primero tiene que tener estabilidad financiera. Segundo, los noviazgos se establecen con propósito, no para molestar. Los noviazgos se establecen para que usted tenga una relación con propósito de matrimonio. Y una verdadera relación de noviazgo es una relación que se porta seria. Es que hay unos que amigobios. Y usted: no, estamos saliendo. ¿Y son novios? No, no somos novios. Entonces, ¿qué son? No, pues, ¿qué será? Nos damos besos de vez en cuando, pastor. Amigobios. Mujer, ¿usted qué hace con un man que no quiere compromiso con usted? Que lo único que quiere es besarla. Y si es posible, tocarla y hacerle la vuelta. ¿Para qué? Cuando usted se fije en un hombre, mujer, fíjese en un man que la respete, en un man que la valore y en un man que entienda que su cuerpo no es un objeto, que su cuerpo es algo valioso, no para desfogar una hormona que está arriba y caliente, que su cuerpo es para respetarlo. Y usted, mujer, hágase respetar. No se le está entregando a cualquier hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se le entrega a cualquier hombre, usted le está diciendo a ese hombre: sabes que mi cuerpo no vale nada, haz con él lo que quieras. Pero una mujer que se valora es una mujer que entiende: mi cuerpo es tan valioso que no se lo voy a entregar a cualquiera. Mi cuerpo es valioso y se lo entrego a mi esposo el día que me case. El capricho nos ha llevado
a no quemar facetas. Yo tengo un desafío con mis hijos. Ellos van a crecer y yo necesito hacerles entender que todo en la vida tiene un momento. No se preocupe, adolescente. Va a llegar el momento en que usted va a poder tener su noviazgo, porque si usted quema facetas le van a romper el corazón. Evítese que le rompan el corazón y camine relajado. Entonces, noviazgos tempranos que resultan mal, compras que no eran necesarias. ¿Cuántos aquí han comprado cosas que no necesitan? Ay, y ahí sí dicen amén, bien espirituales. Amén, rabasaya. Ya, aquí. Ha comprado cosas que ni necesita. ¿Y sabe por qué? Por el momento. No, es que voy a cambiar este celular. Salió el iPhone 15, ¿qué hago? Y tengo el 14. No, necesito cambiarlo. Necesito cambiarlo. ¿Pero para qué lo vas a cambiar? No, necesito cambiarlo. Es que tiene mejor cámara. ¿Y qué? El otro también tiene buena cámara. No, pero es que no, necesito cambiarlo. Y entonces te vas a Max Center. Recibe nuestro crédito, 0 estrés, sin intereses. Págalo a 55,000 cuotas. Y usted va al préstamo. Y Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que me salga el préstamo, que me salga la deuda. Por favor, Señor, abre la puerta para que me endeude. Señor, buena noticia, le salió el crédito. Sí, sí. Y después anda esclavizado 3 años pagando un bendito celular que le sale el doble de lo que lo compró. Es que sin intereses. Cuando lo vende, ¿qué? Le pierde 2, 3 millones. El problema es que el capricho nos lleva a nosotros a hacer cosas incorrectas y después nos vemos endeudados. El deseo de la posición, del poder. Nos sublevamos contra una autoridad. Entonces estás aquí, Dios te bendice y estás, y no, me sublevé, quiero ser pastor. Entonces me largo de aquí, te divides, te abres una iglesia por allá, un castillito de mentiras. Y después, ¿sabes qué pasa? Terminas en la nada. Porque el capricho siempre te llevará a ti a tomar malas decisiones y a que te vaya mal en lo que haces. Por eso tienes en la vida que permitir que Dios actúe. Diga conmigo, voy a permitir que Dios actúe. Cuando algo se sale de las manos tendemos a desesperarnos y en vez de solucionar eso, lo que hacemos es complicarlo más. En estos días me pasó con el árbol de Navidad. ¿Cuántos hacen aquí Navidad? Haga Navidad, por Dios. Pastor, eso es pecado, eso es anatema. Anatema es usted que no la hace. Claro, no es que la Navidad está celebrando el nacimiento. Eso es del diablo. ¿Cómo el diablo va a estimular que Jesús nació? O sea, por favor, todo en esta vida se celebra. Se celebra su cumpleaños, se celebra el día de la madre, se celebra el día de la mujer, que el día del odontólogo, que el día del psicólogo, que el día de todo el mundo. Y no va a celebrar el día en que Jesús nació. Celebro su muerte en Semana Santa. No voy a celebrar el día en que Él nació. Es que Él no nació en diciembre. No importa, usted le han celebrado el cumpleaños aún en la fecha que no es. Y entonces, ahí sí no pone problema usted. No es la fecha, es el hecho que se está celebrando a Jesús. Amén. Entonces, haga Navidad tranquilo. Ponga luces. Es que esas luces son los demonios. No, no son los demonios. Celebre Navidad. Eso es bello. Jesús nació. La Navidad llegó. Cuando estaba con las luces, yo tenía envueltas las lucecitas y me empezó por desenredarlas. Y usted, yo no sé si le ha pasado que esas series se le enredan a uno. Y a mí se me enredaron. Y yo soy bien impaciente. Intento estresarme rápido. Y empecé y eso se me enredaba más. Y más que los 2 niños míos estaban ahí así, mirando. Y aparte de que estaban mirando, me cogían eso y me lo enredaban más. Y yo empecé a desesperarme. Yo estaba que arrancaba esos cables. Y entre más me desesperaba, más enredaba. Y tuve que respirar y decir, bueno, Señor, a ver. Salí del estado de Super Saiyajin. Me senté y dije, de a poquitos voy a empezar a desenredarlo. Y la paciencia me llevó a desenredarlo. Y muchas veces sucede en nuestra vida eso. Cuando nosotros vemos complicaciones muy bravas en nuestra vida, tentamos en nuestra impaciencia solucionarlo, pero en vez de solucionarlo, lo estamos enredando más. Y estamos dañando más. Y estamos complicando más la cosa. Y ahí es donde yo tengo que entender lo que dice la palabra en el Salmo 46:10. Quédense inquietos y sepan que yo soy Dios. Hay cosas en la vida que se le enredaron tanto a usted que no haga nada más.
porque si hace algo lo enreda más, lo complica más. Dios dice: tranquilos, ¿se te salió de las manos este enredo? ¿Se te salió de las manos esta situación difícil? Tranquilo, espera en mí. Vas a conocer que yo soy Dios. Yo te voy a desenredar la vida. Yo lo voy a hacer por ti. Yo voy a hacer ese milagro por ti. ¿Y sabes cuál es la manera de yo estar quieto? Con oración. Porque la oración puede hacer lo que en mis fuerzas es imposible. Recuerde que si algo no llega, es porque aún no es el tiempo. ¿Amén o no? Si algo no llega es porque aún no es el tiempo. Pero de que va a llegar el tiempo, va a llegar el tiempo. Ay, pastor, ya tengo 40 años y nada que me llega el man. Tranquila, va a llegar. De que llega, llega. A los 60 años, pero te llega. Ay, por fin Dios me dio el regalo más grande. Pero le llegó. Espera en Dios. Por no esperar en Dios es que usted empieza a buscar un hombre, a buscar una mujer, y entra a besarse con todo el mundo, y entra a hacer todo eso. Ay, aquí vengo arrepentido, Señor, porque me enrolé con 20. No espera en Dios. Yo veo un Adán precioso, porque Adán, cuando necesitaba ayuda idónea, no empezó a buscar y desesperarse. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? No, él esperó en Dios, y Dios vino y le hizo caer en un sueño profundo. Y mientras Adán dormía, Dios le creó una mujer preciosa. Descanse en Dios. Deje de estarle escribiendo a todas las viejas en Facebook: hola. Si aún no tiene hijos, si usted está buscando hijos, descanse en oración. Dios hará su vientre fértil en el nombre de Jesús. Si aún no le llega esa persona ideal, descanse en oración. Porque quiero decirle algo: Dios le dará a usted una persona que necesita, no que quiere. Porque cuando buscamos lo que queremos, eso no nos hace felices. Pero cuando buscamos lo que necesitamos, eso nos hace felices. Le doy un consejo para usted que está buscando esposo o esposa. Dígale a Dios: Señor, dame lo que necesito. Si aún ese sueño no se cumple, descansa en la oración. Dios va a abrir las puertas. Si aún no hay sanidad, descansa en la oración. Dios traerá sanidad. Si aún no hay respuesta en el hogar, descanse en oración. Estén quietos y conozcan que Dios será el que abrirá las puertas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos ese aplauso porque en ti descansamos. Tú tienes el control de todo, mi Padre. Cuando yo tengo un corazón que se forma para vencer gigantes, aprendo a esperar. Y en medio de la espera me preparo. ¿Para qué me preparo tanto? Para el día en que Dios abra la puerta. Por eso me preparo. ¿Por qué tú te preparas en tu carrera? ¿Por qué tú te preparas en tu trabajo? Escúchame, ¿quieres que Dios te abra puertas? Prepárate con excelencia en lo que haces. En tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento. Prepárate con excelencia. Porque si no hay excelencia en lo que haces, Dios no te tendrá en cuenta para cumplir tu sueño. No espere a que llegue lo que usted quiere para prepararse. Prepárese para que cuando eso que usted quiere venga, usted ya esté listo para tomar la espada y batallar y vencer. Mire lo que dice Primera de Samuel 16, 17 al 18. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. ¿Y sabe quién lo recomendó? Un esclavo, un criado, un siervo. A veces nosotros le ponemos tanta fe en la gente equivocada que no nos damos cuenta que Dios puede abrir puertas con las personas que menos te imaginas. Usted que le colocó toda la esperanza a ese político y se quemó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios le puede abrir puertas con el que menos piensa. Ahí estaba el esclavo, el escolta, porque era un siervo de Saúl, y ahí estaba. Y Saúl, según la ciencia, cuando usted investiga lo que le pasó a Saúl, ese espíritu que atormentaba a Saúl era de pánico, de ansiedad, y sobre todo tenía un toque de esquizofrenia. La esquizofrenia se empezó a despertar en la vida de Saúl. Entonces él estaba desesperado por esos demonios. La recomendación de David debería de venir de la mano derecha de alguien. Debería venir de alguien cercano al rey. Pero ese esclavo había escuchado a alguien que tocaba bien. ¿Dónde lo escuchó? No lo sé. Quizá de pronto la casa de este muchacho quedaba yendo
por donde cuidaba las ovejas mientras David tocaba el arpa y dijo: yo sé a alguien que sabe tocar bien. Y esa vez que ese esclavo habló, le cambió la vida a David. Quiero decirte algo: deja de estar poniendo tu mirada en la gente influyente que está a tu alrededor. A veces la gente que tiene más influencia en la vida es la que menos te ayuda. Es la que siempre te deja en visto. Es la que dice: sí, yo hablo y te aviso. Sí, yo voy a ver si puedo ayudarte, y nunca te ayuda. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, notarás que Dios te abre puertas de la nada, con gente que menos pensabas. Yo veo también en la Biblia un soldado llamado Naamán que tenía una lepra. ¿Y sabes cuál fue la puerta que Dios abrió para Naamán? Un hombre poderoso para sanarlo. La sirvienta que tenía en su casa, que dijo: yo conozco un hombre que se llama Eliseo y que te puede sanar. Quiero decirte en esta mañana: si tú confías en Dios, Dios puede usar aún la persona que tienes a tu lado, que ni te imaginas quién es, para levantarte en el área que tú desees. Confiar en Dios significa prepararme para la oportunidad que vendrá en mi vida. ¿Amén o no? Amén. Y quiero decirle que en la preparación Dios siempre obra. Prepárese para su sueño. Prepárese para lo que quiere. Prepárese para lo que vendrá, en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, para yo tener un corazón que vence gigantes, debo percibir la oportunidad. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4 dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. A todo ser humano, quiero decirle, tarde o temprano nos llegará la oportunidad de ser algo o alguien en la vida. Usted tiene que prepararse. Llegará el momento en que Dios lo va a levantar, porque todo ser humano tiene temporada. Y profetizo que esa temporada viene rápido. Pero en medio de lo que usted quiere lograr y esa temporada que se quiere acercar a su vida, siempre van a haber enemigos que se interpondrán. Mire lo que dice 1 Corintios 16:9. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando usted vaya a entrar por una puerta de bendición, prepárese para los adversarios. Prepárese para los enemigos. Prepárese para la gente que quiera fastidiarle. Pero una cosa sí es clara: la puerta se abrió. ¿Me está escuchando? La puerta se abrió. Y por más que sus enemigos quieran cerrarla, no la van a poder cerrar. Por eso es que el diablo siempre va a intimidar, apostando a lo que puede presentar externamente. Por eso el diablo presentó a Israel un gigante, un hombre campeón en batalla, fuerte, con toda la armadura del mundo. Y la historia nos menciona que toda la nación se atemorizó por la apariencia de ese gigante. Tenga presente que cuando usted y yo carecemos de la presencia de Dios, tendemos a creerle más al diablo que a la palabra de Dios. Pero cuando usted está aferrado a Dios, usted no le presta atención a las palabras del diablo. ¿Por qué? Porque si usted está caminando en el propósito, Dios respalda ese propósito. No le tenga miedo a lo que están diciendo de su empresa, de su negocio, de su economía. Usted camine bajo la palabra que Dios le dio. Goliat tenía el poder que Israel le había dado. ¿Sabe cómo se alimentan los demonios? Con miedo. Usted quiere alimentar un demonio, tenga miedo. Usted quiere alimentar a Satanás, tenga miedo. Pero los hijos de Dios somos valientes, somos vigorosos, somos gente que no nos quebramos, somos gente que vamos y damos todo lo que sea necesario hasta ver la victoria. Porque tú tienes que creer en ti y en lo que Dios ha dicho de ti. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 al 37. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. David tuvo que lidiar constantemente con el rechazo.
Se lo dije, lo rechazó su papá, su mamá, sus hermanos, y ahorita lo está rechazando el rey. No seas ridículo, tú eres tan solo un muchacho. Quien se topaba con él solo veía a un muchacho incapaz, solo veía a un muchacho que no tenía la oportunidad de alcanzar nada en la vida. Pero algo que me llama la atención de David es que David siempre creyó en lo que Dios le dijo. Él tenía identidad. Podían decirle lo que sea, pero David se mantenía confiado en lo que Dios le había dicho. Escúcheme, usted es el mejor en lo que hace. ¿Se ve que usted no cree en sí mismo? Cuando usted tiene identidad de Dios, usted hubiera dicho amén, pero no dice nada. Usted es el mejor en lo que hace. Ya no sirve. Usted es el mejor en lo que hace. Amén. Es el mejor. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a destinar propósito, a establecer propósito, a formar, a crear y a hacer cosas que otros no han hecho. Usted es el mejor. Y David lo creía. Y entonces David tuvo que sacar sus cartas y dice: venga Saúl, venga rey, perdóneme, pero yo quiero mostrarle las fotos aquí de todos los leones que yo maté. Estos son los leones, estos son los osos. Y empezó a mostrarle todas las victorias que yo le había dado. Las tenía reservadas. Pero ¿sabes por qué las tenía reservadas? Porque él estaba preparado para un momento clave de su vida. Voy terminando con esto. Los gigantes que se han presentado en tu vida no son gigantes que te tienen que atemorizar, ni mucho menos son gigantes que tienen que provocar tu huida. Porque los gigantes que se han interpuesto en tu camino son la oportunidad que tú tienes para lograr la conquista que tanto has anhelado. Un gigante no es la sentencia de tu muerte. Un gigante es el anuncio de la más grande bendición que vendrá sobre tu vida. Yo no sé si alguien lo recibe. ¿Y sabes por qué? Porque David, al ver al gigante, jamás lo llamó como gigante. Lo llamó como pagano e incircunciso. Jamás lo categorizó como gigante, porque el único gigante que David conocía era Dios. El único gigante que existe en nuestra vida se llama Dios. Y no hay otro gigante más grande que nuestro Dios. Esa enfermedad no es un gigante. Esa situación financiera no es un gigante. Esa imposibilidad que tienes enfrente tuyo no es un gigante. Y a veces ese gigante te va a hablar y te va a decir, como se lo dijo Goliat a David: ven y daré tu cuerpo a las aves del cielo. Porque Goliat maldijo a David, pero David no se amedrentó. E inmediatamente David le habló de la siguiente manera: hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Esas fueron las palabras de David. Cuando Goliat lo maldijo, David no permitió que esa maldición tuviera efecto, porque contraatacó con la palabra que Dios le había dado. Eso que tú llamas gigante, que no es gigante, cuando te quiera hablar y decir te vas a morir, tú vas a levantar tu voz como la levantó David y le dirás: hoy el Señor me ha dicho que no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor para la gloria de su nombre. Cuando ese gigante se levante para hablarte y para decirte todo en tu familia se acabó, no lo vas a creer, porque te levantarás y dirás: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Iglesia, el único gigante que tiene el poder en este universo, en esta tierra, se llama Dios. El resto no son gigantes, no son gigantes y nunca lo serán. Levántate en el nombre de Jesús para creerlo. Pero hay algo aquí que David hace, y Saúl le dice: toma mi armadura y ve a pelear. Y dice que David se probó la armadura, y cuando se prueba la armadura, dice que no le servía, estaba grandota. Y dice David que desechó la armadura. Frente a Goliat, psicológicamente, David era minoría. Pero a Dios le encantan las minorías, porque es allí donde puede manifestar su poder. ¿Y sabes por qué David desechó las vestiduras de Saúl? Porque dichas vestiduras no estaban ungidas. Escúcheme, iglesia, no reciba el manto de cualquiera. No se vista
con la unción de cualquiera. Hay muchos de ustedes que han recibido impartición de gente incorrecta, de gente que en realidad no tiene un corazón agradable delante de Dios. Usted tiene que renunciar a ese manto, porque ese manto te va a llevar al fracaso. Y cuando David, a pesar de que Saúl era su rey, pero era un hombre desechado por Dios, dijo: estas vestiduras no son para mí. Y tampoco se vistió con las vestiduras de Saúl, porque a David no le gustaba vestir cosas ajenas, porque él creyó en lo que Dios le había dado. Dios le dio una túnica de pastor, una vara, una honda y una piedra. Y David dijo: muy bonita tu espada, Saúl, pero yo voy a creer en lo que Dios me dio. Crean lo que Dios le dio. Ay, yo quiero ser como ese hombre de Dios. No, usted no tiene que ser como él. Usted tiene que ser lo que Dios dijo que iba a ser, porque lo que usted es suficiente para trastornar el mundo. Y entonces, primero del libro de Samuel, capítulo 17, verso 48, dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Esta es mi conclusión. En las batallas hay una línea de guerra. Usted está allá, yo estoy acá. Y dice que cuando David vio que Goliat empezó a acercarse hacia él, dice que David corrió. ¿Por qué David corrió? Porque él no iba a permitir que ese Goliat, que ese pagano, invadiera su espacio en la línea de batalla. Este es mi espacio, Goliat, y voy a prevalecer en tu espacio. Escuche, eso tiene una aplicación maravillosa. No permita que su enemigo invada territorio. No permita que su enemigo lo convierta en un esclavo. No permita que su enemigo prevalezca contra usted. Corra a la línea de batalla y enfrente al Goliat que está haciéndole daño a su matrimonio. Corra a la línea de batalla y enfrente a ese Goliat que está afectando sus relaciones de familia. Corra a la línea de batalla y enfrente a ese Goliat que le está afectando emocionalmente. No permitan que invada su territorio. David es un hombre valiente que no está allí amedrentado, sino que corre para ganar. Esa línea de batalla es la oración. ¿Y sabe qué sucedió? Todo lo que David dijo se cumplió, porque la palabra tiene poder. Hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te cortaré la cabeza. Usted podría pensar: ¿cómo una piedra podría cortar una cabeza? Pues déjeme decirle que esa piedra lo tumbó al suelo, y con la misma espada que Goliat iba a matar a David, con esa misma espada le cortó la cabeza a su enemigo. En el nombre de Jesús, ningún arma que se levantó contra ti podrá prevalecer. Y todo lo que se levantó en tu contra se convertirá a tu favor, porque Dios volverá el baldón contra tus enemigos. Recuerda, ese gigante no es gigante, es simplemente un insecto a la vista de Dios, y en el poder de Dios lo vamos a destruir. Tu corazón, si hoy se alinea con Dios, podrá vencer los gigantes, las enfermedades y lo que se te atraviese, porque yo creo que viene tiempo de bonanza y de bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor.